Elena y David, cuando la tierra choca con el fuego, hay una diferencia entre la atracción y la compatibilidad. Tardé mucho en entenderlo. Maître Lamo, Elena, Capricornio en 5 de enero. Abogada corporativa en Madrid. Mi vida es estructura, disciplina, metas claras. Así soy yo, así siempre he sido. Y entonces conocí a David y Aries 28 de marzo, y por primera vez en mi vida. Perdí el control, pero había algo que ninguno de los dos vio venir. A veces, la atracción física es tan fuerte que nos hace ciegos a todo lo demás. Capítulo 1. El Parque del Retiro. Madrid, marzo de 2023, sábado por la mañana. Yo corría en el Retiro, como todos los sábados a las 7 de la mañana. Exactamente 30 minutos. Siempre la misma ruta. Capricornio necesita rutina. Pasé junto al estanque cuando lo vi. Un hombre con una cámara profesional, agachado, fotografiando. ¿Patos? Sans sin querer. ¿Quién diablos fotografía patos a las 7 de la mañana? Seguí corriendo. La semana siguiente, mismo lugar, misma hora. Ahí estaba otra vez. Esta vez fotografiaba el amanecer reflejado en el agua. ¿Siempre madrugás tanto?, le pregunté, deteniéndome. Se giró. Ojos color miel, pelo despeinado, sonrisa despreocupada. Solo cuando vale la pena. La luz de la mañana es mágica. ¿Eres fotógrafo? Sí, freelance. David extendió su mano. Elena, su apretón fue firme, cálido. ¿Y tú? ¿Siempre corres tan temprano? Todos los sábados. 7 de la mañana. 30 minutos exactos. Sonrió. Eso es. Muy específico. Soy abogada. Me gusta la precisión. Yo soy fotógrafo. Me gusta la espontaneidad. Nos miramos. Y algo chispeó. Atracción pura. Bueno, tengo que seguir, dije. Más por nervios que por prisa. Nos vemos el próximo sábado, entonces. 7 en punto. Me guiñó un ojo. Y siguió fotografiando sus patos. Capítulo 2. Café y conversaciones. Los siguientes sábados. Hablábamos un poco más cada vez. Era refrescante. Diferente a los abogados serios con los que trabajo. David era desenfadado, libre, sin pretensiones. ¿Quieres tomar un café después de tu carrera?, me preguntó el cuarto sábado. Tengo que ducharme primero y cambiarme. No puedo ir así. ¿Por qué no? Estás perfecta. Vamos, hay un sitio aquí cerca. Dudé. Elena planifica. Elena no va a café sudada y con ropa deportiva. Pero algo en su sonrisa. Vale, vamos. El café se convirtió en 2 horas de conversación. David era fascinante. Había viajado por toda Europa sin planes, solo con su cámara. Vivía de proyectos freelance. No tenía horarios fijos. No tenía oficina. No tenía estructura. Y no te estresa. No saber cuándo llegará el próximo trabajo. ¿Estresarme? No es emocionante. Cada día es diferente. Yo no podía imaginar vivir así. Pero admiraba su libertad. ¿Y tú, siempre tan organizada?, preguntó con una sonrisa juguetona. Siempre. Tengo un plan de 5 años. Sé exactamente dónde quiero estar. ¿5 años? Dios, yo no sé ni qué voy a hacer la semana que viene. Reímos. Pero había algo en esa risa. Algo forzado. Éramos muy diferentes. Pero en ese momento, solo veíamos lo interesante de esas diferencias. No veíamos la incompatibilidad. Capítulo 3. La amistad que crece. Abril, mayo. Nuestros cafés se volvieron regulares. A veces almorzábamos. Otras caminábamos por Madrid. Hablábamos de todo. David me mostraba la ciudad desde su perspectiva. Me llevaba a callejones escondidos, mercadillos improvisados, lugares que nunca habría descubierto sola. Yo le hablaba de mi trabajo, de casos complejos, de mi ambición de ser socia del bufete. Socia, ¿no es demasiada presión?, preguntó una vez. Es mi meta. He trabajado para esto toda mi vida. ¿Y qué pasa con vivir? ¿Disfrutar? ¿Disfruto del éxito? David me miró con una expresión extraña, como si no me entendiera, y ahí estaba. El primer indicio. Pero lo ignoré, porque empezaba a sentir algo más que amistad. CAPTU et pour l'attraction inévitable d'Union, noche de verbena de San Juan, David me invitó a una fiesta en la playa cerca de Madrid. Música, hogueras, gente bailando. No es mi estilo, dije. Lo sé, por eso tienes que venir.
Te vas a sorprender. Y fui, porque cuando David sonreía así, era difícil decir que no. La noche fue mágica. Bailamos, reímos, bebimos sangría. Yo, Elena la seria, la controlada, bailando descalza en la arena. Y entonces, junto a la hoguera, nos miramos. Y nos besamos. Fue intenso, apasionado, como si todo lo que habíamos estado conteniendo explotara de repente. Llevo meses queriendo hacer esto, susurró contra mis labios. Yo también. Esa noche no volvimos a casa. Capítulo 5. El comienzo del romance. Los siguientes meses fueron complicados. La atracción física era innegable. Cada vez que nos tocábamos, era electricidad pura. Pero había momentos donde algo no encajaba. Como cuando me quedé trabajando hasta las 2 de la madrugada un viernes. Elena, otra vez es viernes. ¿Vive un poco? Tengo una presentación el lunes. Es importante, todo es importante para ti. Nunca paras y tú nunca empiezas. Silencio incómodo. O cuando él canceló una cena que yo había planeado con semanas de anticipación. David, teníamos reserva en ese restaurante. Lo organicé hace un mes, lo siento. Me salió un trabajo de último momento en Barcelona. Me revois mañana. Mañana. ¿Y me avisas hoy? Es que me acaban de llamar. Es una oportunidad increíble, pero teníamos planes. Los planes pueden cambiar. Elena, relájate, relájate. Esa palabra que los Aries usan cuando no entienden que Capricornio necesita seguridad. Capítulo 6. Las grietas se hacen visibles a agosto. Las tensiones aumentaron. Yo necesitaba estructura. Él necesitaba libertad. Yo planificaba todo. Él improvisaba todo. Yo trabajaba constantemente. Él trabajaba cuando le apetecía. Elena, ¿llevas 3 fines de semana seguidos trabajando? ¿Cuándo vamos a pasar tiempo juntos? Estoy en medio de un caso importante. David, no puedo simplemente parar. Siempre estás en medio de algo importante. Tu trabajo es más importante que yo. No es eso. Es que tengo responsabilidades. Y yo no, ¿verdad? Porque soy freelance. ¿No tengo responsabilidades? No dije eso, pero lo piensas. ¿Crees que no soy serio? ¿Que no tengo ambición? Y tenía razón. Lo pensaba. Para Capricornio, el éxito se mide en títulos, contratos, estabilidad. Para Aries, el éxito es libertad, pasión, experiencias. Hablábamos idiomas diferentes. Capítulo 7. La batalla de voluntades. Septiembre. La situación empeoró. Ambos somos cardinales. Ambos queremos liderar. Vamos a pasar el fin de semana en Segovia. Ya reservé un hotel Javid. No puedo. Tengo trabajo. Siempre tienes trabajo. Esta vez vienes. Ya está decidido. ¿Decidido sin preguntarme? Si te pregunto, dirás que no, porque tengo trabajo. Tu trabajo no es tu vida, Elena. Y tu falta de planificación no puede ser la mía. Nos miramos respirando fuerte. 2 fuerzas chocando. Tierra contra fuego, ninguno cediendo. Capítulo 8. La verdad duele. Octubre. Una conversación inevitable. Elena, esto no está funcionando. Estábamos en mi apartamento. Yo sabía que tenía razón. Pero escucharlo dolía. Lo sé que se nos queremos, pero no encajamos. No, susurré. No encajamos. Yo necesito libertad, espontaneidad. Y tú necesito estructura, estabilidad, lo sé, silencio. No es culpa de nadie, dijo, tomando mi mano. Lo sé, es solo que somos diferentes, muy diferentes. Nos miramos. Y en sus ojos vi la misma tristeza que sentía yo. Porque nos queríamos, de verdad. Pero el amor no siempre es suficiente. Capítulo 9. El final de noviembre. Nos despedimos en el retiro, donde todo comenzó. Te voy a extrañar, dije, intentando no llorar. Capricornio no llora en público. Yo también. Su voz se quebró. Eres increíble, David, de verdad. Solo. No para mí. Y tú eres extraordinaria, Elena. Pero no puedo ser quien tú necesitas. Nos abrazamos largo, fuerte. Y luego nos soltamos. Él siguió su camino. Yo el mío voy. Epílogo. Han pasado 6 meses. He pensado mucho en David, en nosotros, y entendí algo fundamental. La atracción física no es suficiente. Puedes desear a alguien con cada célula de tu cuerpo. Pero si tu espíritu, tus valores, tu forma de ver la vida no coinciden, no funcionará.
David era fuego, yo tierra. El fuego necesita moverse, consumir, transformar. La tierra necesita estabilidad, construir, permanecer. No es que uno sea mejor que el otro. Son solo incompatibles. Capricornio y Aries, dos líderes, dos cardinales, dos fuerzas que, en lugar de complementarse, chocan. Él me enseñó a vivir el momento. Yo le enseñé el valor de la planificación, pero al final no pudimos cambiar quienes éramos y no debíamos hacerlo, porque está bien ser fuego y está bien ser tierra. Solo que juntos uno termina pagando al otro. Y esta es la historia de Elena y David, Capricornio y Aries, atracción innegable. Incompatibilidad inevitable. Amor que no fue suficiente. Fin.